hora de Noticias Caracol. Buenas tardes, mi nombre es María Paula Mendoza Viana, hago parte del grupo número 6 y el día de hoy vamos a explicar el movimiento de fluidos, la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad. Empezaremos con el movimiento de fluidos. El movimiento de fluidos se estudia en la mecánica de fluidos, una rama de la física que se encarga de analizar el comportamiento de los fluidos en movimiento. Los fluidos incluyen líquidos y gases. Entre las leyes que rigen en el movimiento de los fluidos hablaremos sobre la ley de Bernoulli, la cual relaciona la presión y la velocidad. También hablaremos sobre la ecuación de continuidad, la cual nos dice y nos explica cómo un fluido conserva su masa en su movimiento, siendo así una igualdad. El movimiento de los fluidos lo podemos encontrar en la ingeniería hidráulica, en el diseño de sistemas de agua y riego. También lo podemos encontrar en la aerodinámica, con el estudio del movimiento del aire en vehículos y aviones. También lo podemos encontrar en la ingeniería química, con el proceso de fluidos en plantas químicas. También lo podemos encontrar en la medicina, con el proceso de flujo sanguíneo y respiratorio. Ahora hablaremos qué es un fluido ideal. Los fluidos ideales consisten en que será un tipo de fluido que es aquel que tendrá ciertas condiciones o características particulares que nos permitirán saber un poco más sobre cómo se comportan o cómo es la mecánica de los fluidos reales. Los fluidos ideales tienen ciertas condiciones o características que los diferencian de los reales. Estas condiciones o características son como los fluidos ideales no tienen viscosidad, lo que nos indica de que no tienen una fricción interna en sus partículas. A la vez también tienen una densidad constante, son incomprensibles, por tanto por esta razón su densidad es constante. También tienen una velocidad constante gracias a que su flujo es laminar y no turbulento. Los flujos laminares son una trayectoria que comprende las partículas de los fluidos, que suele ser una línea recta, y esto provoca de que en cualquier punto de esa trayectoria su velocidad sea constante. A su vez, a la diferencia de los fluidos reales, estos no se opondrán al movimiento al que están destinados, ya que no tienen una fricción por no tener viscosidad. Por último, los fluidos ideales son importantes para los fluidos reales, ya que nos ayudan a comprender más acerca de cómo se comportan estos fluidos reales. Y cabe resaltar de que los fluidos ideales no existen en la cotidianidad, son solamente unas condiciones que nos permitirán acercarnos o aproximarnos de cómo se comportan estos fluidos reales. Y también gracias a los fluidos ideales podemos comprobar la ecuación de la continuidad y la ecuación de Bernoulli, que nos permiten saber sobre los fluidos reales. Ecuación de la continuidad. Esta explica en que un tubo que tenga dos secciones, ya sean de iguales áreas o de distintas áreas, en un tiempo determinado, va a pasar la misma cantidad de agua o líquido. Esto se explica en que el área y la velocidad son inversamente proporcionales. En un caso hipotético, te podría decir que hay un tubo con dos secciones distintas. La primera con menor diámetro que la segunda. En la primera va a pasar menos partículas, pero a mayor velocidad. Y en la segunda va a pasar más partículas, pero a menor velocidad. Esto aquí se puede comprobar que la ecuación viene siendo una igualdad. Bueno, ahora les hablaré un poco más acerca de la ecuación de la continuidad. A la cantidad de área por velocidad se le llama gasto volumétrico o caudal. Es decir, que de acuerdo con la ecuación de continuidad, la cual es constante a lo largo del tubo, el caudal se expresa en metros cúbicos sobre segundos y se representa
la medida del volumen del fluido, el cual fluye por unidad de tiempo a través del tubo. Ahora hablaremos un poco acerca de quién es Daniel Bernoulli. Daniel Bernoulli, nacido el 8 de febrero de 1782, fue un matemático, estadístico físico y médico suizo. Su trabajo más importante fue la obra Hidrodinámica, la cual incluye el primer análisis correcto del flujo del agua a través del orificio de un recipiente. Bernoulli estudió el flujo de los fluidos y formuló el teorema donde se relaciona la presión y la velocidad. Explica que la presión ejercida por un fluido es inversamente proporcional a su velocidad de flujo. Después de ver que en la ecuación de continuidad nos demostraba cuando un fluido se mueve de forma horizontal, ahora tenemos que tener en cuenta cuando estos lo hacen de manera vertical, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Aquí observamos la parte de un tubo, el cual cambia su diámetro y su altura. En él ingresa una masa de fluido. Esta masa de fluido ingresa con una velocidad 1. Al ingresar en una velocidad, vamos a seleccionar unas partes de esta masa de fluido y es que va a tener una distancia X. Esta es la masa. Una distancia X, 1, ocupando un área 1 y al momento de entrar el fluido se le ejerce una fuerza por otro fluido exterior. Aquí tendríamos una fuerza 1. Al tener que se está aplicando una fuerza en un área determinada, nos daría igual a la presión por la fórmula de presión es igual a fuerza sobre área. Tenemos la presión 1. Estos mismos elementos los podemos encontrar acá arriba, a una altura, y el fluido acá a una altura arriba. A esta fuerza está realizando un trabajo sobre el fluido, en lo que empezaría nuestra ecuación. Tenemos que el trabajo de la fuerza 1 más al ingresar con una velocidad tendríamos energía cinética. Energía cinética 1 más al presentar altura obtendríamos una energía potencial 1. Igualamos a esos números, entonces hacemos lo mismo, fuerza 2, tendríamos un trabajo 2 de la fuerza 2 más una energía cinética 2 más una energía potencial 2 con una altura diferente. Para tener en cuenta de que aquí hay una conservación de la energía, ya que la masa no cambia. La masa al momento de ingresar es la misma al momento de salir. Significa que su volumen es el mismo al momento de entrar y al salir y su densidad es la misma. Sabemos que trabajo es igual a fuerza por distancia, que sería, y lo reemplazamos acá, fuerza por más la ecuación de la energía cinética, que es 1/2 por la masa por la velocidad 1 a la 2, más la ecuación de la energía potencial, que es masa por gravedad por la altura 1. Igual, hacemos lo mismo este lado, y esto también aplica, fuerza 2 por 2 más 1/2 la masa por la velocidad 2 al cuadrado, más la masa por la gravedad por la altura 2. Ahora, como dije, presenta un volumen igual acá y acá. Esta ecuación, para convertirla nosotros a la de Bernoulli, tenemos que dividir todo entre el volumen. Volumen
dado como de presión por área, por la fuerza, ya que despejamos la ecuación de la presión, que es igual a área a fuerza sobre área. Y lo reemplazamos acá, la presión por un área por la delta de X. Ahora, volumen también lo podemos reemplazar, debido a que volumen es igual a área a la base por la altura. En nuestro caso es un cilindro, el área sería área 1 y la altura tendríamos a X. Y lo reemplazamos acá abajo. Tenemos área por y cancelamos. Nos quedaría presión 1 más un medio. Aquí tenemos masa sobre volumen. Masa sobre volumen, ¿a qué es igual? Masa sobre volumen es igual a densidad. Y por eso lo reemplazaremos acá enseguida por densidad. Por volumen 1 a la 2 más la más. Aquí ocurre el mismo caso que acá. Densidad también por la gravedad por la altura 1. Igual a. Utilizamos lo mismo que acá. Tenemos la presión 2 más un medio por la densidad por el volumen 2 a la 2 más otra vez densidad por la gravedad por la altura 2. Aquí obtendríamos ya nuestra ecuación de Bernoulli. Ahora les mostraré un ejemplo de lo que sería la ecuación de Bernoulli. Un ejercicio de la ecuación de Bernoulli. Se tiene un flujo de agua a través de un tubo que cambia de dimensiones. En un punto, la sección 1 del tubo tiene 30 milímetros de diámetro. La presión en este punto corresponde a 340 kilopascales y la velocidad que lleva el flujo inicialmente es de 3 metros sobre segundo. La sección 2 mide 50 milímetros de diámetro. Tiene una velocidad de 1,07 metros sobre segundo y se eleva 3 metros desde el suelo. Calcula la presión del agua en la sección 2. En paréntesis, la densidad de agua es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, el enunciado nos dice que la presión es de 340 kilopascales. El diámetro inicial, estamos hablando de la sección 1, el diámetro es de 30 milímetros. La velocidad de 3 metros sobre segundos y la altura de, pues no la dan. En la sección 2 tenemos que la presión pues es la que nos están pidiendo, entonces es la que tenemos que encontrar. El diámetro es de 50 milímetros. La velocidad es de 1,07 metros sobre segundos y la altura es de 3 metros. Primero, para hallar la altura de la sección 1, tenemos que prestar la atención al enunciado que nos dice. La sección 2 mide 50 milímetros, la velocidad es de 1,07 y se eleva 3 metros desde el suelo. Entonces tenemos que la altura iniciando, no se ha elevado, es 0, ya que no existe una altura del tubo pequeño. Entonces, ahora recordemos un poco de lo que sería pues la ecuación de Bernoulli. Tenemos que presión 1 más 1 sobre 2 o un medio por densidad por velocidad inicial al cuadrado más densidad por gravedad por altura inicial es igual a la presión 2 más un medio por la densidad por la velocidad final, la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 2. Esa sería la ecuación en su forma base. Pero recordemos que nos están pidiendo lo que es la presión 2, la presión número 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fácil, despejar. Entonces tenemos que presión 2, ¿verdad? Es igual. Colocamos esta parte de la ecuación igual y esta parte la pasamos a restar. Quedaría así. Bien, esta sería ya la ecuación teniendo en cuenta la presión despejada. Ahora sí, iniciemos. Mentira.
Aquí podemos ver que la presión, la densidad es un factor que se repite en toda la ecuación. Podemos hacer factor común. Sería algo así. Bueno, más o menos nos quedaría algo así. Presión 2 es igual a presión 1 más densidad por 1/2 por velocidad inicial al cuadrado menos 1/2 por velocidad final al cuadrado más gravedad por altura inicial menos gravedad por altura final. Ahora reemplacemos un poco los valores. Muy bien. Ahora, como pueden ver, pasamos la ecuación que resultó, que teníamos aquí, la pasamos acá arriba. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazar valores. Entonces, aquí tendríamos que P2 es igual a P1 más la densidad. Recordemos aquí que primero tenemos que resolver lo que hay dentro del paréntesis. Entonces, enfoquémonos en los datos que nos dan que estén dentro del paréntesis. Entonces, tenemos esto más, vamos a ponerlo por aquí, más la gravedad que pues utilizaremos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por la altura inicial, que tenemos que la altura inicial es de 0, entonces por 0. Aquí ya podemos enseguida cancelar este valor, pues cualquier número que se multiplique por 0 va a dar el mismo número, 0. Esto menos la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Recordemos siempre poner las unidades ya. Metros sobre segundo cuadrado por, bueno, aquí no nos entró la altura, así que la pondré acá, por 3 metros. Si hacemos esta operación, nos daría lo siguiente. Muy bien, ya resolvimos lo que había dentro de los paréntesis. Entonces, poner las unidades ya. Metros sobre segundo cuadrado por, bueno, aquí no nos entró la altura, así que la pondré acá, por 3 metros. Si hacemos esta operación, nos daría lo siguiente. Muy bien, ya resolvimos lo que había dentro de los paréntesis. Entonces, ¿qué nos dio? 3 metros sobre segundos al cuadrado nos da que pues el resultado final sería 9 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Después le sigue 1,07 metros sobre segundos elevado a 2. Esto nos da como resultado 1,14 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Y pues como esta se canceló, se coloca 0. Positivo, negativo, eso nos da negativo. Entonces se multiplicaría, pues ponemos primero el signo negativo y se multiplicaría 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por 3. Esto nos da un total de 29,4 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Ahora, tenemos que resolver el paréntesis en sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Estos resultados que nos dio en esta primera parte, los tenemos que dividir entre 2, porque recordemos que si esto es uno solo, entonces da lo mismo si yo escribo así, si lo escribo de esta manera o de esta manera. Entonces vamos a dividirlo entre 2. Nos da 9 entre 2, 4,5. No sé si se ve ahí. 4,5. Entonces, este será el resultado. 1,5 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Menos, volvemos, 1,14 sobre 2, 0,57. 0,57 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Esto nos da, esto lo necesitamos también por el 29,14. 29,4. 29,4
metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Entonces ahora tenemos que hacer esta resta. Esto nos da como resultado menos 25,47. Menos 25,47. Entonces tenemos que P1, 340 kilopascales. 40 kilopascales más 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Kilogramos sobre metros cúbicos por lo que nos daría aquí menos 25,47 metros cuadrados centímetros cuadrados. Quedamos en que presión 2 es igual a 340 kilopascales más 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por menos 25,47 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Aquí vamos a cancelar los metros, primero que todo, cancelamos y cancelamos, entonces nos quedan kilogramos sobre metros y segundos cuadrados, ¿verdad? Entonces nos queda así. Presión 2 es igual a 340 kilopascales más, kilopascales más, hacemos esta operación, esto nos da menos 25.470. Menos 25.000. Entonces aquí pasamos de positivo a negativo. Recuerden eso, leyes de los signos. 25.470 kilogramos sobre metros por segundos cuadrados. Porque aquí nos quedó así. Menos 25.470. Y nos daría como resultado 340 menos 25,470. El resultado aquí sería presión 2 es igual a 314,53 kilopascales. Y este sería el resultado final. Vamos a realizar el siguiente ejercicio que dice: un edificio entra agua por una tubería de radio 1,02 centímetros. Vamos a ir anotando los datos que nos dan. Tenemos un radio 1 de 1,2 centímetros con una presión 1 de 3,5 por 10 a la 5 pascales. Si la velocidad del flujo al entrar es de 2,3, velocidad 1, 2,3 metros por segundo, ahora nos piden que calculemos la presión y la velocidad a la que salen, sería presión 2, velocidad 2, a la que se da por la tubería de la cocina de radio 2 de 1 centímetro y situada a 7,35 metros más arriba. Nos dan una altura de 7,35. Esto quiere decir que acá nos encontramos a una altura de 0. A ver, primero vamos a para encontrar, primero tenemos que encontrar la velocidad y lo haremos con la ecuación de la continuidad. Que nos dice que área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. El área 1, como esto es un cilindro, sería
pi por radio a la 2 por velocidad 1, que nos la dan que 2,3 metros sobre segundo, que es igual a área 2, que es pi por radio a la 2 por la velocidad 2, que es la que nos está pidiendo. El radio lo tenemos que expresar en metros, así que vamos a hacer la conversión. Sería 1,2 centímetros por 1 metro sobre 100 centímetros, que nos da 1,2 entre 100 igual a 0,012 metros. Y lo mismo con el de acá, 1 entre 100 nos da 0,0 metros. Ahora ya tenemos el radio. Aquí lo reemplazamos pi por radio 1, que es 0,012 metros a la 2 por 2,3 igual a pi por 0,1 metros por velocidad a la 2. Ahora calculamos 0,012 a la 2 nos da pi igual a 1,44 por 10 a la menos 4 por 2,3 igual pi por 0,01 a la 2 la 1 por la menos 4 por la velocidad 2, que es lo que estamos buscando. Ahora, esto lo vamos a pasar a dividir acá para que quede solo la velocidad 2. Nos quedan pi por 4 por 10 a la menos 4 por 10,3 a la velocidad 2 sobre pi por 1,10 por menos. Ahora, es pi, como sabemos, lo tendremos como 3,14. Multiplicamos 3,14 por 1,44 por 10 a la menos 4 por 2,3. Bueno, ahora vamos a conseguir la presión, ya tenemos la velocidad 2. Y lo haremos gracias a la ecuación de Bernoulli. Tenemos que la presión, ahora solo tenemos que reemplazar y despejar. Tenemos que la presión 1 es igual a 3,5 por 10 a la 5 pascal más 1/2. Tenemos que tener en cuenta que la densidad del agua, que es la que pasa por la tubería, es de 1000. Entonces, por la densidad, 1000 metros cúbicos. Por la velocidad 1, que es de 2,3 a la 2, más otra vez la densidad del agua, por 9,8 por la altura 1, que la altura 1 sería 0, igual a presión 2, que es lo que estamos buscando, más 1000 por la velocidad 2, que nos dio 3,3 a la 2, más 1000 por 9,8 por la altura 2, que es de
35. Y realizamos las operaciones. Al realizar toda la operación, primero resolvemos todo y esto también. Y pasamos todo esto a dividir acá. Y la presión 2 ejercida sería de 2,75 por 10 a la 5 pascales. Buenas compañeros y compañeros, el día de hoy les vengo a presentar el experimento que le tocó al grupo número 6, que es movimiento de los fluidos, ecuación de Bernoulli y ecuación de la continuidad. Para empezar con este experimento, cabe resaltar que la ecuación de Bernoulli en los fluidos dice o sostiene que en un fluido incomprensible y en movimiento, sin fricción, su energía, la energía de esta corriente se mantiene constante. Es decir, no hay turbulencia ni se detiene en el tiempo, sino que es constante. También cabe resaltar que en este caso, el flujo que voy a mostrar el día de hoy es un flujo ideal. ¿Qué es un flujo ideal? El flujo ideal, como lo han venido dicho nuestras compañeras anteriormente, es aquel que... El flujo ideal es aquel que, resumiendo, no presenta turbulencia, sino que se mantiene en una misma trayectoria. Más el turbulento, sí tiene turbulencia. Un ejemplo, un tornado más un flujo ideal podría ser cuando te sirve en la jarra del agua, en el vaso, cuando cae todo, el flujo cae en una misma dirección, una misma trayectoria. También este no presenta viscosidad, ya que como vemos no tiene fricción interna ni tampoco tiene viscosidad. Tampoco es incomprensible porque no se comprime ni se expande. Y como vemos, como ya lo había dicho anteriormente, la trayectoria es la misma. Entonces aquí les muestro el experimento. Una botella y un rollo de papel. Entonces empecemos a mostrarle el flujo. Va aprendiendo poco a poco mientras llega. Miren cómo el flujo va cayendo poco a poco. Ese es un flujo ideal. Un flujo ideal ya que, como vemos, se mantiene en una misma dirección y no hay turbulencia. Gracias. Bueno, compañeros y compañeras, el día de hoy vengo a explicarle un ejercicio sobre la ecuación de la continuidad. Nuestro tema, sabemos que el tema que nos tocó fue movimiento de los fluidos, ecuación de Bernoulli, ecuación de la continuidad, pero en este caso le voy a explicarle un ejercicio de ecuación de la continuidad. Bueno, expliquemos el ejercicio que les voy a explicar en este momento. Para una tubería de 3,9 centímetros de diámetro circula agua a una velocidad cuya magnitud es de 4,5 metros sobre segundos. En la parte final de la tubería hay un estrechamiento y el diámetro es de 2,25 centímetros. ¿Qué magnitud llevará el agua en este punto? Para resolver este tipo de ejercicios, primero es importante marcar los datos o poner, para no enredarnos y que sea más rápido el ejercicio o no nos confundamos más adelante, es necesario poner los datos. Entonces, el primer dato que nos dan, ¿cuál es? Por una tubería de 3,9 centímetros de diámetro, nos dan el primer diámetro. Entonces sería diámetro número 1, 3,9 centímetros. Entonces, segundo dato que nos dan, velocidad a una velocidad cuya magnitud es de 4,5 metros sobre segundo. Nos dan la velocidad número 1. Sería de 4,5 metros sobre segundo. Luego, la parte final de la tubería, un estrechamiento, el diámetro es de 2,25 centímetros, que sería el último diámetro que nos dan. Entonces vamos a llamar a este diámetro número 2, 2,25 centímetros.
Luego, para que las unidades de medida se nos hagan más fácil, vamos a pasar de centímetros a metros. Entonces, ¿qué se hace? Se hace en la calculadora. Dividimos el 3,9 centímetros, lo dividimos entre 100. Entonces sería 3,9 dividido entre 100 es igual a 0,039 metros. Hacemos lo mismo con el diámetro número 2. Lo dividimos entre 100. Nos da un total de 0,0225 metros. Luego que hayamos pasado esto a metros, para hallar la velocidad es necesario hallar el área. Pero antes de esto tenemos que poner la ecuación de la continuidad y también la ecuación para hallar el área. Entonces, ecuación de la continuidad. La ecuación de la continuidad está escrita de la siguiente manera. Área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Y la ecuación del área, que es la que necesitamos mayormente para hacer el ejercicio, es ¿cuánto vale el área? O cómo se halla la ecuación del área. Pi por radio al cuadrado. Pongámoslo más arriba. Listo. Entonces, como primera medida, tenemos que despejar la ecuación porque esto nos va a servir más adelante para hallar la velocidad 2, la magnitud que llevará el agua en este punto. Tenemos que hallar la velocidad número 2 porque a la velocidad número 1 la tenemos. Entonces, ¿qué haremos? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a despejar la ecuación. Si área a la 2 está multiplicando, esta pasa a dividir. Y velocidad al cuadrado queda en la derecha. Al cuadrado no, velocidad número 2. Listo. Esto nos va a servir más adelante. Entonces, ¿qué área debemos hallar? Lógicamente, el área número 1. Área número 1. Para hallar el área, recordemos que es pi por radio al cuadrado. Entonces, pi por radio al cuadrado. Antes de hallar radio, tenemos que multiplicar esto, lo dividimos entre 2. Entonces sería 0,039 dividido entre 2 nos da un total de 0,0195, ¿cierto? Entonces lo colocamos acá, 0,0195. Como la ecuación nos dice que el radio está elevado al cuadrado, elevamos lo que nos dio en el radio al cuadrado, ¿cierto? Entonces, pasamos a multiplicar. Pi por, elevamos el radio al cuadrado. Esto nos da un total de, esperen, 0,039. Un total de 3,8025 por 10 a la menos 4. Si esto lo elevamos al cuadrado, entonces vamos a multiplicar pi por r. El mismo procedimiento que hicimos con el área 1 con el área número 2. Bueno, ya sabemos que el área es pi por radio al cuadrado. Pi por el radio. Ya sabemos que el radio lo tenemos que dividirlo entre el resultado que vamos a hacer, o sea, el 2,25 lo vamos a dividir entre 2 para después elevarlo al cuadrado, porque el radio se eleva al cuadrado. Entonces 2,25 dividido entre 2 es igual, como ya lo habíamos pasado a, se me había olvidado ya, como ya lo habíamos pasado a metros, entonces no sería 2,25 sino 0,0225 y lo dividimos entre 2. Eso nos da un total de
0,01125. Entonces lo colocamos 0,0105 elevado al cuadrado. Lo elevamos al cuadrado en la calculadora. Entonces, al elevarlo al cuadrado nos da un total de 1,106. Es necesario colocar todos los datos para que no haya errores en la calculadora. Entonces multiplicamos pi en la calculadora, obviamente, por 1,265625 por 10 a la menos 4. Eso nos da un total de el área 2 es igual a 3,976078 por 10 a la menos 4. Listo, ya tenemos las dos áreas. Tuvimos el área número 1 y tuvimos el área número 2. Como sabemos, el área número 1, luego de hallado el área número 2, que hicimos el mismo procedimiento con el área número 1, vamos a hallar la velocidad, la magnitud de velocidad que llevará el agua en este punto, o sea, de 225 centímetros que lo pasamos a metro. Bueno, entonces, como yo les dije que íbamos a usar después de la ecuación que yo hice antes, que como borré por espacio, obviamente, porque no tenía espacio en el tablero, pero lo vuelvo a hacer. Área 1 por velocidad 1, área 2 por velocidad 2. El área 2 pasaba a, como está multiplicando, pasaba a dividir. Área 1 por velocidad 1 sobre área 2. Igual la velocidad 2 quedaba al lado. Listo. Vamos a usar este despeje para hallar la magnitud de velocidad del punto. Entonces, velocidad 2 es igual a área 1. ¿Cuál es el área 1? Aquí está. 1,194 por 10 a la menos 3. ¿Cierto? Por la velocidad 1. ¿Cuál es la velocidad 1? Aquí te la dan, 4,5 metros sobre segundo. Sobre, dividido entre el área 2. ¿Cuál es el área 2? Ya la hallamos. Está aquí, el área 2. 3,968. Entonces, operamos. Vamos a dividir con la calculadora. Vamos a multiplicar con la calculadora esto con esto. Y luego lo dividimos con el área número 2. Este total. Entonces, seguimos con la velocidad. Velocidad 2. Colocamos arriba. Y, por último, el último paso para la velocidad sería dividir 5,3 sobre un total de velocidad 2 6. Y ya, aquí hallamos la velocidad número 2. Ahora les voy a hacer una pequeña explicación para que, bueno, antes de la pequeña explicación, vimos primero que se usó la ecuación de la continuidad. Área 1 por velocidad 1 igual a área 2 por la velocidad 2. Se despejó para poder al final hallar la velocidad número 2. Se usó la fórmula del área para hallar el área del diámetro 1 y para hallar el área del diámetro 2. Y así poder hallar la magnitud de velocidad en el agua en el punto 2,25 centímetros.
¿Por qué da estos resultados largos? Porque yo los pasé a metros, lo pasé a metros. Si hubiera quedado en centímetros, hubiera quedado de diferente manera o el resultado hubiera sido menos. Entonces voy a hacerle, para que vayan entendiendo más la ecuación de la continuidad, un ejemplo gráfico. Entonces, que quede grabado esto mientras voy a borrar para explicarles la gráfica. Entonces, tenemos una tubería. Hay espacio que es menos angosto. Le llamamos A. Este le llamamos B. Y a este le llamamos C. Entonces sería diámetro en B 3,9 centímetros. Velocidad en B 4,5. ¿Cierto? Entonces, diámetro en C. Para entender mejor la ecuación de la continuidad, tenemos que saber que, un ejemplo, en esta tubería se ingresa agua, pero entre mayor sea el diámetro, el flujo va a ser, la velocidad del flujo va a ser mínima. Pero si el diámetro es más angosto, la velocidad del flujo va a ser máxima. Es decir, la conclusión de esto es que es inversamente proporcional. Entre mayor diámetro, menos velocidad, pero entre menos diámetro, mayor velocidad. Este ejemplo lo podemos ver. El diámetro en B, ¿cuál de los dos es mayor? Obviamente 3,9 centímetros. Y la velocidad en comparación con el C es menor. Y ahí es donde aplica. Entre mayor diámetro, menos velocidad. Entonces, mira el C. Si vemos aquí muy bien, entre el B y el C es más pequeño. Entonces, 2,25, el diámetro es menor que este, pero como es menor, la velocidad va a ser mayor en comparación con la de B. Y sería la velocidad mayor en A, ya que A tiene el espacio menos angosto, o sea, sería mucho más la velocidad, ya que este es más pequeño. Pero en este caso, viendo la diferencia de estos dos, C tiene mayor velocidad debido a que tiene un menor diámetro. Gracias. Bueno, aquí tenemos un ejercicio sobre la ecuación de la continuidad, el cual dice, una tubería tiene 3 secciones con áreas transversales diferentes. En la sección 1, el área transversal es de 0,5 metros cuadrados y la velocidad del agua es de 2 metros sobre segundo. En la sección 2, el área es de 0,2 metros cuadrados y en la sección 3, el área es de 0,1 metros cuadrados. Y nos piden calcular la velocidad de las secciones 2 y la 3. Bueno, tenemos aquí, podemos comenzar primero organizando los datos que nos dan. Pero antes debemos recordar que la ecuación de la continuidad se expresa de la siguiente manera, que sería área 1 por B1, que es igual a A2 por B2. Como ya tenemos la ecuación, vamos a organizar los datos. Nos dicen que en la sección 1 el área 1 vale 0,5 metros cuadrados y que B1 es igual a 2 metros sobre segundo. En la sección 2 la ponemos, es igual a 0,2 metros cuadrados y la velocidad 2 no la tenemos. En el área 3 tenemos 0,1 metros cuadrados y la velocidad 3 tampoco la tenemos. Bueno, aquí empezaremos a calcular la velocidad 2. Para esto tendríamos que despejar la ecuación y la ecuación quedaría de la siguiente manera: V2 es igual al área 1 por V2 sobre el área 2.
reemplazamos y quedaría como 0.5 metros cuadrados por los 2 metros sobre segundo sobre el área 2, que sería los 0.2 metros cuadrados. Y si lo colocamos en la calculadora, esto nos daría igual a 5 metros sobre segundo. Recuerden que los metros con cuadrado se cancelan. Seguimos, ya aquí calculamos el área 2 y quedaría como 5 metros sobre segundo. Entonces nos quedaría calcular la velocidad 3. Recuerden que pues esta ecuación es una igualdad. Por lo tanto, se podría poner que se podía cambiar. Como el área 1 fue igual a la sesión 1 fue igual a la sesión 2, se podría decir que también con la sesión 3. Pero va a quedar de la siguiente manera. Ya la sesión 1, perdón, no nos va a servir. Pues ya la utilizamos y pues pues calculamos todo. Ya ahora la sesión 2 pasa a ser sesión 1 y la 3 pasa a ser la 2. Queda así. La sesión 2 se convirtió en la 1 y la 3 en la 2. Entonces, hacemos lo mismo que hicimos acá. Quedaría así. Como necesitamos la 2, quedaría la ecuación de esta misma manera. Si nos ponen a calcular, por ejemplo, la del área 1 o así, pues se despeja la ecuación de tal manera que podamos calcular el área 1. Entonces quedaría acá igual, vamos a ponerlo acá, y reemplazamos, lo cual los datos quedarían como el área 1, que es 0.2 metros cuadrados, y el volumen la velocidad 1 sobre 0.1 metros cuadrados. Lo hacemos en la calculadora y quedaría igual a 10 metros sobre segundo. Recuerden que los metros cuadrados con metros cuadrados se cancelan. Bien, ahora pasaremos a un ejercicio sobre la ecuación de la continuidad. Nos dice que una bomba de gasolina tiene un diámetro de salida de 4 centímetros y el tubo al que se conectará su diámetro es de 6 centímetros. Si se llenara el contenedor de 1 metro cúbico y el caudal de la bomba es 70 litros sobre minutos, ¿cuánto tardará en llenarse el contenedor y qué velocidad tendrá la gasolina en el tubo de 6 centímetros? Bueno, primeramente nos dan datos que nos dan los diámetros de cada uno de los tubos. El diámetro 1 es de 4 centímetros y el diámetro 2 es de 6 centímetros. Bien, también nos dan el caudal, que viene siendo de 70 litros por minuto, y nos dan también información sobre la especificación del contenedor, que su volumen viene siendo de 1 metro cúbico. Bien. Nos preguntan sobre el tiempo que tardará el contenedor en llenarse y sobre la velocidad 2 que se encuentra en el tubo de 6 centímetros. Bien. Para este ejercicio se divide en dos, que primero calcularemos el tiempo y nos pasaremos en la ecuación del caudal. El caudal viene siendo igual a la velocidad por el área. Sin embargo, esta fórmula también se desglosa de la fórmula volumen sobre tiempo, que es más viable ya que es más directa, y nos quedará que el tiempo despejando va a ser igual a volumen sobre el caudal. Bien, entonces primeramente tenemos que saber de que el caudal no está en el sistema internacional, trabajamos con metros cúbicos sobre segundos, así que el caudal de 70 litros sobre minutos vamos a pasarlo al sistema internacional. Entonces, 1 litro equivale a 0,001 metros cúbicos.
y el tiempo, 1 minuto equivale a 60 segundos. Que esta conversión viene siendo de aproximadamente 0,000117 metros cúbicos sobre segundos. Que esto yo lo voy a pasar a, es lo mismo que decir 1,17 por 10 menos 3 metros cúbicos sobre segundos. Y ya teniendo ya el caudal pasado a el sistema internacional, podemos calcular el tiempo. Entonces esto viene siendo igual a 1 metro cúbico sobre 1,17 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundos. Quitamos los metros, lo simplificamos y esto nos viene dando aproximadamente 854,7 segundos. Y este viene siendo el tiempo que se tarda en llenarse el contenedor aproximadamente. Bien, ya calculamos el tiempo. Ahora pasamos a la segunda parte, que es la velocidad. Entonces, aquí utilizaremos directamente la ecuación de la continuidad. Nos dice que el caudal 1 es igual al caudal 2. Y el caudal sabemos que es área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Bien. El caudal ya nos da, que lo transformamos ya recientemente al sistema internacional, que fue de 1,17 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundos, que va a ser igual al área 2 por velocidad 2. Ya. El área 2 la podemos calcular, ya que nos dan el diámetro 2. El área 2 es algo sencillo calcularlo. Primeramente nos damos el diámetro. El área 2 viene siendo igual a pi por radio al cuadrado. El radio 2 viene siendo la mitad de su diámetro, es de 6 centímetros entre 2. Esto nos da 3 centímetros. Lo pasaremos al sistema internacional, que trabajamos con metros, y viene siendo que 1 metro equivale a 100 centímetros. Y esto nos dará 0,03 metros. Bien. Ahora calcularemos el área 2, sabiendo de que ahora el radio es de 0,03 metros. Esto viene siendo 3.14 por 0,03 metros al cuadrado. Esto viene siendo igual a 3,14 por 0,0009 metros al cuadrado. Esto viene siendo igual, la multiplicación, aproximadamente 0,0028 metros cúbicos, que lo voy a expresar parecido también como hice con el caudal, que será es lo mismo que decir 2,8 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Bien, regresando a la velocidad, tenemos que 1,17 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundos va a ser igual al área 2 por velocidad 2. Entonces
1,17 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundos va a ser igual a 2,8 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado por velocidad 2. Este pasa a dividir y va a quedar que 1,17 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundos sobre 2,8 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Simplificamos los metros y también la notación científica. Por tanto, la velocidad 2 nos va a quedar que será igual, esto va a ser igual aproximadamente a 0,42 metros sobre segundos. Y así obtenemos la velocidad 2. Cabe resaltar que para este ejercicio no fue necesario calcular el área 1, porque el área 1 simplemente nos toma como un valor aquí en este ejercicio si sabemos sobre cómo manejar la ecuación de la continuidad y también de tiempo, que solamente nos basamos en la fórmula de caudal y dice. Ahora resolveremos el siguiente ejercicio, el cual nos dice: por una tubería de 4.5 centímetros de diámetro circula agua a una velocidad de 4.5 metros sobre segundo. En la parte final de la tubería hay un estrechamiento y el diámetro es de 2.0 centímetros. ¿A qué velocidad llegará el agua en este punto? Lo primero que tenemos que hacer es sacar los datos. El diámetro 1, 4.5 centímetros, la velocidad 1, 4.5 metros sobre segundos, el diámetro 2, 2.0 centímetros. Ahora haríamos el esquema, que sería de la siguiente manera. Debido a esto, el diámetro 1 es más grande que el diámetro 2, por tanto el área 1 va a ser mayor que el área 2 y la velocidad 2 será mayor que la velocidad 1. Entonces, la fórmula o ecuación que vamos a utilizar va a ser la siguiente, que sería radio 1 al cuadrado por velocidad 1 es igual a radio 2 al cuadrado por velocidad 2. Lo que tenemos que hacer ahora, como lo que nos están pidiendo es la velocidad, lo que tenemos que hacer es despejar la velocidad 2. Esto nos quedaría de la siguiente manera. Velocidad 2 es igual a radio 1 a la 2 dividido entre radio 2 a la 2 por la velocidad 1. Ahora, para sacar el radio 1, lo que tenemos que hacer es utilizar el diámetro 1, que sería diámetro 1, 4.5 centímetros, para buscar el radio 1, que esto sería igual a 4.5 centímetros dividido entre 2, que eso nos daría 2.25 centímetros. Nosotros necesitamos
esta unidad de medida en metros. Entonces lo que tenemos que hacer es una conversión, que sería 2 a 25 centímetros multiplicado por 1 metro equivale a 100 centímetros. Y esto se cancelarían los centímetros y esto nos quedaría en metros. Esto nos da 0,0. Como sabemos, tendríamos que rodar la coma. Y esto nos quedaría de la siguiente manera. 25 por 10 a la menos 2 metros. Ahora, para buscar el radio 2 tendríamos que hacer lo mismo, pero con el diámetro 2, que sería de la siguiente manera. Lo cual esto nos daría 1 centímetro. Ahora pasamos 1 centímetro, lo pasamos a metros, lo mismo que hicimos con el procedimiento pasado. Cancelamos los centímetros esto sería igual a 0,1 metro, lo cual tenemos que pasar la coma y nos quedaría así, de la siguiente manera. Ya podemos reemplazar la ecuación y nos quedaría de la siguiente manera. Al cuadrado y al cuadrado por la velocidad 1, que sería 4.5 metros sobre segundos. Ahora cancelamos esto y multiplicamos 2,25 por 2,25 porque está al cuadrado, y lo mismo hacemos con el valor de abajo. Esto nos daría nos daría 22.7, pero se aproxima. Entonces ya no sería 22.7, sino 22.8 metros sobre segundo. Entonces la ecuación nos quedaría de la siguiente manera. Velocidad 2 es igual a 22 y listo. Facilísimo, ¿verdad?